Bueno, y ahora en resumen de Medio Oriente, vamos a tratar de interiorizarnos un poco y también eh, buscar algunas de las pistas de lo que está ocurriendo en Medio Oriente y sobre todo en Palestina, con este alto el fuego, frágil alto el fuego, y para ello nos vamos a comunicar con el compañero Cristian Nader. Él está en México y es un analista profundo de estas realidades, por eso es que queremos consultarlo y charlar un poco con él. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? Muy bien, Carlos. Gracias por invitarme, un placer. Bueno, Cristian, vamos a hablar un poquito de cómo ves la primera impresión que tenés de esto llamado como Plan Trump, y sobre todo pactado en Egipto por la resistencia. ¿Y cómo crees que va a desarrollarse? Porque las primeras horas, la verdad que son confusas. Bueno, la- esta no es la primera negociación en la que se sienta la resistencia palestina. Concretamente, hay tres facciones que, digamos, se representan casi todas las facciones, pero hay tres concretas. Hamas, la Yihad Islámica, y en menor grado el Frente Popular. En muchas ocasiones, pese a que los acuerdos que se les presentaban eran totalmente favorables al ente sionista, en muchas ocasiones, pues prácticamente hubo una respuesta positiva por parte de la delegación palestina. Quien se negó a firmarlo fue justamente el ente sionista. De hecho, cuando presenta Trump públicamente este plan en suelo estadounidense, todavía con Netanyahu, de hecho, en suelo neoyorquino, cuando visita la Asamblea General, recordemos que prácticamente toda la Asamblea se sale. Minutos después de que Trump lo presenta, Netanyahu da un mensaje en hebreo, dirigido por supuesto no a los estadounidenses, porque en eso lo hace, en esas condiciones lo hace en inglés, sino a los sionistas, a los 7.200.000 sionistas en Palestina ocupada, mencionándoles que jamás habrá un Estado palestino y que esto, gran parte de los puntos, de los pocos que favorecen al pueblo palestino, no se cumplirán. Entonces, Hamas y la resistencia sabían perfectamente esto. Sabían que Netanyahu no respetará, porque no lo hará, y más si tomamos en cuenta el historial de rompimiento de acuerdos y ceses al fuego por parte del sionista en 78 años. Pero muy inteligentemente lo que hace la resistencia es firmarlo positivamente, da su visto bueno para el acuerdo, y eso enfurece a la cúpula sionista. ¿Por qué? Porque querían colocar nuevamente a Hamas y a la Yihad Islámica y la resistencia como los agresores, pese, bueno, más allá del historial que nosotros conocemos, eso querían presentarlos mediáticamente como el agresor que no busca la paz, etcétera. Y todo lo contrario ocurre. Hamas lo firma. Hay, por supuesto, puntos del acuerdo que son totalmente negativos pues, a la identidad y al establecimiento de un Estado palestino. En primer lugar, el escepticismo. Recordemos el momento más oscuro que todos pensaban justamente que sería favorable al pueblo palestino ocurre en 1992-93 con los acuerdos de Oslo, el cual una buena parte de las facciones palestinas, además de intelectuales y también desde fuera, también desde otros contextos, dijeron que era firmar una sentencia de muerte para la OLP, Autoridad Nacional Palestina, y pese a ello se firma, y prácticamente días después, semanas después, ya estaban los primeros invasores en suelo cisjordano, invasores sionistas, por supuesto. Entonces siempre está ese fantasma de que eso puede ocurrir, y sin lugar a dudas eso podría ocurrir. Y más si consideramos que quien administraría suelo gazatí después de que varios puntos se resuelvan sería una administración de tecnócratas casi elegida por Occidente. Por supuesto, elegirían palestinos, pero palestinos criados y educados en el contexto occidental, los cuales se encargarían pues de gobernar, entre comillas, suelo palestino en la transición a la creación de un Estado palestino. Y de hecho, esa es una de las trampas, porque pedía este documento que Hamas y la resistencia tenían que desarmarse, y fueron los puntos que mencionaron que no lo van a hacer, hasta el establecimiento del Estado palestino. Y de hecho, recientemente hubo un comunicado por parte de la cúpula de Hamas, recientemente, hasta que se establezca el Estado palestino,
Hamas y otras facciones entregarán sus armas directamente a ese Estado cuando se cree un ejército nacional palestino. Mientras tanto, ellos seguirán activos, esperando el establecimiento de ese Estado, que es, digamos, la meta final de este proyecto. Y un proyecto que, por supuesto, tampoco favorece el restablecimiento de la totalidad del territorio palestino a las fronteras del 48. Se sigue visionando la idea de los dos estados, pese a que, por supuesto, el mundo entero sabe que el sionismo jamás permitirá eso, y creo que lo ideal sería también hablar de un solo Estado palestino, que desde mi perspectiva, y creo que las de muchas otras, es la idea más viable, ¿no? Y quien se quiera quedar en ese Estado palestino, que lo haga. Entonces, es un acuerdo que favorece por lo menos temporalmente la tranquilidad del pueblo palestino, que durante 2 años, sin mencionar los 77 años, ha vivido una pesadilla constante día y noche, en donde más de 200,000 personas han sido asesinadas. Servirá también para que muchos cuerpos sean recuperados bajo los escombros y paulatinamente, por lo menos desde la perspectiva palestina, creo yo, comenzar a reconstruir no solamente físicamente solo Gazatí, sino también sus vidas. No existe una persona en solo Gazatí que no tenga un familiar o un amigo asesinado. Prácticamente todas las familias están marcadas. Y también creo que lo más importante es que este acuerdo de paz no debe de servir para eliminar la memoria, para crear desmemoria y olvido en torno al proceso genocidio y de limpieza étnica orquestado por el ente sionista, agudizado desde hace 2 años, ¿no? Que mucha gente le está apostando. Ya no se habla, poco se habla en los medios de la responsabilidad de los sionistas, del apoyo que recibieron de Estados Unidos y de Europa, pero creo que es lo importante, no olvidar las atrocidades cometidas por el sionismo, que todavía se siguen sintiendo y se seguirán sintiendo por décadas, si no es que siglos, entre el pueblo palestino. Hoy precisamente este fin de semana se ha producido y se va a producir más todavía un regreso masivo de parte de los palestinos y las palestinas que apenas se enteraron que se firmó el acuerdo, pusieron primera y empezaron a caminar por la ruta los que no tienen vehículo. Ahí algunos colegas están transmitiendo desde allí y realmente conmueve, es emocionante, porque se vuelve a repetir lo que ya vimos en el otro alto el fuego, ¿verdad? La gente dice, vuelvo a mi casa, vuelvo a mi vivienda, aunque no haya nada, pero ese sentimiento de posesión de territorio creo que es el arma más potente que debe dar la resistencia palestina. Ahora, eh, este acuerdo implica que el ejército se retira hasta una zona, una línea amarilla, pero está ahí, está cercando Gaza. Esto va a traer, tarde o temprano, ya lo ha traído en las primeras horas, enfrentamientos, porque evidentemente hay un sector que se debe querer volver a Tel Aviv y olvidarse de la guerra, de los soldados, y otros que están totalmente obsesionados con que hay que matar a todos los palestinos que se le cruzan en el camino, que es el plan Netanyahu, ¿verdad? El plan de sionismo. ¿Cómo crees que la residencia va a reconducir esto? Porque de hecho hoy ya hubo fuerzas de la policía de Hamas tratando de arreglar el caos que reina entre toda la multitud que avanza y trata de llegar, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, a ver, esto que mencionas sobre los sionistas, que hay como 2 posiciones, unos que quieren regresar a Tel Aviv y otros que quieren seguir exterminando a palestinos. Y de hecho, no lo declaran con total impunidad y con total, incluso hasta humor, riéndose de que han matado niños, han matado mujeres. Incluso, salió un reportaje hace unas horas de que han dejado juguetes bomba, o sea, juguetes para niños en hogares palestinos con explosivos. En el momento que un niño lo tome, detonará, ¿no? A ese nivel llegan. Realmente se acabó, por lo menos en este momento, teóricamente, que Gaza sea un campo de exterminio, pero continúa siendo un campo de concentración, a la usanza pre-7 de octubre de 2023. Regresamos a la realidad del enclaustramiento en su propia tierra, además,
Y de hecho, tú mencionabas lo de las escenas de esta migración, se ve una fila gigantesca compuesta por cientos de miles de personas que vuelven a sus hogares en suelo gazatí. Hay gente que no quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque el estratagema por parte del ente sionista en los últimos meses fue justamente que ordenaba a los palestinos movilizarse a ciertas zonas porque iban a atacar otras y de pronto los encapsulaban, por supuesto, a civiles palestinos y los exterminaban por completo. Entonces hay un terror entre la población palestina de movilizarse a cierta zona porque sienten que justamente es una trampa. Y de hecho, es probable que lo sea. O sea, no podemos quitar ese escenario y más si tomamos en cuenta que el ente sionista rompe constantemente cualquier acuerdo, porque la impunidad y el excepcionalismo con que se guían es conferido justamente por Washington. Hay que entender también que se firmó un acuerdo de paz, pero este acuerdo es todo totalmente favorable al ente y Estados Unidos. Lo que hace la resistencia palestina es tratar de navegar entre los puntos y tratar de torcer ciertos puntos para poder sobrevivir, porque lo que buscan en primer lugar es desarmar a la resistencia palestina para que justamente sea mucho más sencillo una siguiente fase en el proceso de exterminio. Entonces, creo que prácticamente es reconstruir desde cero una región que, donde habitaban 2.200.000 personas. Es prácticamente un fin del mundo, como muchos otros que ha tenido el pueblo palestino después de la Nakba, en el 48, de la Naksa en el 67. Toda la infraestructura está destruida, no hay escuelas, no hay universidades, no hay calles, no hay electricidad, no hay agua potable, hospitales, no hay nada. Ese es el gran problema. Y saben perfectamente, y más por el historial en todo el siglo XX, que ante la falta de alimentos, de insumos médicos y demás, va a haber luchas y peleas, y la población está mermada. Entonces le están apostando también a eso, a la desesperación post-destrucción. Esta vez no a través tal vez de las balas, aunque probablemente lleguen, porque a fin de cuentas lo que hizo el ente sionista, este plan, es crear 3 perímetros en torno a Gaza, que vuelvo a la misma realidad del campo de concentración. Entonces, la población palestina sigue encapsulada, lo va a seguir. No hay todavía ninguna conexión entre Gaza y Cisjordania, o Gaza y Al-Quds Oriental, Jerusalén Oriental. El cruce de Rafah todavía no permite que, me refiero a Egipto, que algunos palestinos o los que han sido empoderados para negociar y conseguir productos lo hagan. La ayuda sigue entrando a cuentagotas. Y también entender que a pesar de lo que se anuncia públicamente, lo que quieren hacer algunos gobiernos, llámese los cataríes, los egipcios y en menor medida los turcos, es tratar de ganar una tajada a partir de esto. Recordemos que la relación entre la petromonarquía emiratí, los emiratíes de los Al-Thani, Erdogan y Al-Sisi, es total y absoluta alianza con los sionistas. A pesar de que fueron atacados los cataríes, recientemente hubo una reunión estratégica ordenada por Washington y se estaban abrazando. O sea, para ellos lo que buscan es justamente ser colocados y que les dé en el poder en suelo gazatí, que traten de lograr mucha influencia en esta región y todo con la gracia de Estados Unidos. Entonces hay un juego de hipocresías que también lo conocemos, porque si algo sirvieron estos últimos 2 años fue para quitar esas máscaras, para quitar las máscaras de los emiratíes, de los cataríes, jordanos, egipcios, incluso marroquíes y turcos, ¿no? Todos en alianza con el ente sionista, subordinados al imperialismo occidental estadounidense. Y nuevamente, quien esté en la indefensión absoluta es el pueblo palestino. La resistencia continúa, que es lo más importante. La resistencia no ha sido desarmada, ellos no han entregado las armas. ¿Por qué? Pues porque la casuística del último siglo nos dice que el ente sionista tarde o temprano romperá los acuerdos, tarde o temprano traicionará todo lo firmado. Incluso es probable que traicione a su mecenas, en este momento el imperialismo occidental, porque de hecho lo hicieron desde el comienzo, a partir del 45 empiezan a atacar a tropas británicas, que fue Gran Bretaña quien parió al ente sionista desde 1917. Entonces, y recordemos, incluso hicieron banderas falsas en el 67, que hizo Washington, pues prácticamente nada, o sea, maniatados a su secretariato sionista. Entonces, lamentablemente, sí, en este momento los palestinos tienen un respiro, que es lo importante. Sin embargo, creo que todos hay un escepticismo constante, una tensión por lo que podría ser el sionismo.
Habrá que ver, porque todavía no está la fecha, pero aparentemente entre el lunes y el martes se va a hacer el intercambio de prisioneros. Ujú. Habrá que ver si ese paso se cumple, la recuperación de alrededor de 2.000 prisioneros por parte del pueblo palestino, aunque le pusieron en lista negra a varios dirigentes como Marwan Barghouti o como Ahmed Sadat, uno de Fatah y el otro del FPLP. Obviamente los tachó Netanyahu en un minuto. Ahora, pongamos que se cumpla bien esa etapa y se recuperen los prisioneros y ellos se queden con los rehenes, con los pocos rehenes que quedan, ¿verdad? Eh, Ese es el punto, digamos, más álgido, porque evidentemente Netanyahu y el alto mando israelí tienen la presión de una parte de la población que lo que quiere es recuperar a sus familiares. Ese podría ser el punto de volver a los ataques. El otro tema conflictivo es el que vos dijiste: qué pasa con esa administración, quién se hace cargo de esa administración. Aparentemente a Mahmoud Abbas y a la autoridad palestina también los van a hacer a un costado. No pareciera que, por lo menos por parte de Netanyahu, que estén conformes de que integren esa administración. ¿Cómo lo ves a eso? Pues que en primera que con respecto a la Autoridad Nacional Palestina, pues que no les sirvió de nada no decir nada durante el proceso genocida en contra del pueblo palestino en los últimos 2 años, porque ellos estaban muy confiados que cuando terminara, entre comillas, todo esto, justamente el ente sionista les entregaría el control de suelo gazatí, y ni siquiera ellos, que hay que entender que también la Autoridad Nacional Palestina en suelo de Cisjordania funciona, pues por lo menos un sector importante como la policía del ente sionista, desde 1992-93 ha sido así. Entonces, pues no, ni siquiera, a pesar de que muchos se postren a los pies del sionismo, pues ni siquiera les van a dar un premio de consolación justamente para controlar suelo gazatí. La administración es lo más problemático y creo que además es un plan a propósito, o sea, está totalmente orquestado para que sea problemático, para que pueda derivar en choques de facciones, en luchas de poder dentro de suelo palestino, concretamente gazatí, que la población palestina se enfrente a ciertos sectores de la oligarquía palestina que está en el exilio y que es muy cercana a Londres y que es muy cercana a Washington, a los emiratíes, a los cataríes, etcétera, ¿no? Es lo que buscan, un choque de poder. De hecho, el primer borrador pues mencionaba en estos, bueno, obviamente arrebatos y delirios y ocurrencias por parte de la administración Trump, colocar a un administrador a la usanza de procónsul romano de suelo gazatí, en el que eligieron a Tony Blair, el asesino de masas del pueblo iraquí, en cuyas manos hay más de 1 millón de cadáveres del pueblo iraquí, y fue la mejor ocurrencia que tuvieron colocar a Tony Blair. O sea, el nivel patético es lamentable, ¿no? Y creo que también habla mucho de que prácticamente Washington no le interesa. O sea, lo que le interesa realmente es tratar de sacar una tajada también, en el sentido de que Gaza podría convertirse con esta tecnocracia al servicio del sionismo en el suelo estadounidense o suelo británico, pues en un proyecto inmobiliario a gran escala. No por nada está Jared Kushner en suelo de la Palestina ocupada, recientemente estuvo en Jerusalén, y lo que buscan también es eso, o sea, es crear es una especie, lo que más añoran es crear una especie de pequeño Qatar en Gaza, con una oligarquía o una oligarquía sometida, que esté vinculada a los sectores inmobiliarios, tanto sionistas, pero también del Golfo, y más para la explotación, lo que ellos añoran, explotar el gas natural en las costas gazatí. Más adelante, si es posible, crear un segundo canal intermarítimo, desde el Mediterráneo hasta el Mar Rojo, que compita con el proyecto que ya es ineficiente totalmente, el canal de Suez. Y en ese escenario está el pueblo palestino. O sea, el pueblo palestino realmente, pues ellos van en navegando de acuerdo a las ocurrencias por parte de sus enemigos,
y al mismo tiempo mencionar que lo más importante de todo es que no se puede hablar de una derrota de la resistencia palestina. La resistencia palestina no está derrotada, no lo pudieron hacer en 2 años, no pudieron desarmarlos. Hamas se mantiene, la yihad islámica se mantiene, e incluso en otros contextos, pese a los golpes durísimos en contra del eje de la resistencia, llámese Líbano, Hezbollah todavía existe, ¿no? Y viene esta presión también por parte del ente sionista al gobierno libanés para desarmar a Hezbollah. Es importante, sí, por lo menos en este momento, esta calma momentánea en solo Gazatí continúa, pero en otros contextos, dentro de la Palestina ocupada en Cisjordania, por ejemplo, donde pues, prácticamente no se habla nada por obvios motivos, por la brutalidad de lo que ocurrió en Gaza, no se hablaba nada de lo que ocurrió en Cisjordania, pero en Cisjordania, muchos no recuerdan, pero antes del 7 de octubre del 23, las condiciones en Cisjordania eran similares a Gaza. De hecho, por eso se relevanta la resistencia, por lo que ocurre en el complejo de las mezquitas en Al-Quds y por los abusos de los invasores sionistas en Cisjordania, principalmente en las pequeñas aldeas asediadas por invasores sionistas. Entonces, ok, digamos, se pacifica Gaza, pero de pronto empieza el proceso en contra del pueblo palestino, nuevamente se agudiza en Cisjordania, o se crea un escenario de guerra en contra del Líbano que puede derivar en una tercera invasión en suelo libanés. Y por supuesto también está el factor de la República Islámica de Irán. También necesitaban pacificar lo que ocurriera en Gaza por el escenario inminente de agresión en contra de la República Islámica, y veamos el show, el espectáculo de movilización de embarcaciones y tropas por parte de la administración Trump en dirección al Golfo Pérsico y al Mar Rojo, porque obviamente lo que han visto el ente sionista y el imperialismo estadounidense es que no pueden tener muchos focos de conflicto. El imperialismo estadounidense está bastante mermado y no puede lidiar con una potencia regional como Irán. E Irán ya lo mencionó. En dado caso de que comienza una nueva agresión por parte del ente sionista, legítimamente la República Islámica responderá. Y a diferencia de lo ocurrido hace 2 meses, no nos vamos a detener. O sea, vamos a buscar la destrucción del ente sionista, que creo que fue lo que tuvo que haber hecho en ese momento la República Islámica hace unas semanas, pero justamente por eso interviene el imperialismo occidental estadounidense, para salvar al sicariato genocida sionista. Entonces, lamentablemente, por más de que la gente pueda ver de que hay un acuerdo de paz, de que los palestinos están retornando a sus hogares, o lo que queda de ellos, en suelo gazatí, el escenario es muy, muy problemático, porque, bueno, por la misma naturaleza del sionista, el sionismo solo puede existir si hay un escenario de conflicto directo. El sionismo fue creado para eso, es un proyecto colonial y lugarteniente del imperialismo occidental. Entonces, si llega a haber una paz, no tiene sentido. Tiene que haber guerra perpetua, y eso favorece al sionismo y al mismo tiempo al imperio. Ahora, en el marco del gran aliado del sionismo, que es Estados Unidos, a Estados Unidos no le está yendo muy bien tampoco en este momento, tiene problemas internos serios. O sea, por un lado tiene el gobierno cerrado, o sea, ya hay despidos, ya hay protestas, tiene los conflictos con Chicago y con otros estados que prácticamente están levantados no en armas, pero sí en darle una respuesta a Trump. Es un momento en el cual a Trump le convendría totalmente que se serenen las aguas en Gaza, digamos, más allá de la ambición de convertir eso en un resort y todo lo demás, políticamente yo creo que está en un momento que debería, es como Milei en la Argentina, digamos, a Milei no le conviene seguir teniendo más inconvenientes de lo que tiene, o perder la elección dentro de 10 días. Eh, y a Trump le pasa algo parecido, o sea, en este momento tiene que atender el patio interno también. ¿Cómo lo ves? Sí, de hecho, el escenario, lo que ocurre en suelo estadounidense, no sé, en Illinois, en California, en Texas, en los contextos donde hay la población hispanoparlante, principalmente mexicana y centroamericana, es mayor que los angloparlantes. Eso es un reflejo, vaya, es un concepto que igual no me gusta usar a la ligera, pero es la palestinización de Estados Unidos. Cazar a los grupos que son incómodos para la cúpula angloparlante, anglosajona y protestante, llámese pues, la población mexicana. La gente igual no lo sabe, pero en California, por ejemplo, y en Texas hay más mexicanos que angloparlantes eurodescendientes. Y de hecho, es prácticamente al pie lo que está haciendo el régimen estadounidense, la administración Trump, que también lo hizo Obama, aunque se menciona poco,
es imitando lo que ha hecho Netanyahu históricamente y el ente sionista durante las últimas 5 décadas, tratando de crear un escenario de conflicto étnico-lingüístico también, ¿no? Sí, tienes razón, es muy problemático para la administración Trump tener tantos focos de conflicto, porque también tenemos que hablar de lo que ocurre en el Mar Negro, por ejemplo, o lo que quieren orquestar en contra de China, o lo que también en contra de Rusia están fraguando en los Bálticos y en el Mar del Norte y demás, ¿no? Entonces, es tratar de acabar con ciertos escenarios de conflicto, pero creo yo ni siquiera para pacificarlos. O sea, lo que buscan es para generar y movilizar fuerzas y logística a otro contexto. Lo que están haciendo en contra de Venezuela es algo muy claro de eso, ¿no? Y ahí nuevamente vemos el concepto de palestinización, bombardeando barcos de pescadores, no solamente venezolanos, sino también colombianos. Ahí no les dicen terroristas, porque no son araboparlantes, aquí les dicen narcoterroristas. Vaya, es la misma narrativa. Y lo más peligroso de todo es que, por ejemplo, que le hayan otorgado el Nobel de la Paz a María Corina Machado es prueba de ello. Están calentando motores, están buscando apologías ilegitimantes para iniciar un nuevo proceso en contra, pues ahora del pueblo venezolano. Incluso hay confusión, ¿no? El pueblo palestino, el pueblo iraní, el pueblo venezolano, el pueblo cubano, el pueblo mexicano, el pueblo colombiano, el pueblo iraquí, sirio. No termino, ¿no? Y ese es el punto. Estados Unidos vive una fase de contracción. El sistema, en primer lugar, el sistema mundo capitalista y ellos como epicentro, y tiene que asegurar el control estratégico de su punto de expansión primigenio. ¿Cuál es nuestra América? Hacer valer la doctrina Monroe, el destino manifiesto, y evitar cualquier foco de antagonismo en nuestra región, y porque también necesita los hidrocarburos, necesita las tierras raras, necesita el oro, que tiene por supuesto Venezuela y otros países. Entonces, es el riesgo, pues es la guerra en contra de los pobres, a fin de cuentas, en contra del sur global, este concepto, como lo quieren llamar, ¿no? Y puede ser en Palestina, o puede ser en Venezuela, puede ser en México, en cualquier otro contexto. Pero regresando al caso palestino, lo más importante es mencionarlo. Sí, se firmó un acuerdo, pero la resistencia no está desarmada. Y creo que la resistencia está en espera pues de cualquier traición por parte del ente sionista. Y no lo digo a la ligera, el ente sionista se caracteriza por eso, históricamente, incluso recientemente en la operación Plomo Fundido, traicionaron los acuerdos y por supuesto el temor de la población, ¿no? De una población que busca después de pues, realmente 78 años volver a la normalidad algún día, en algún momento, y por lo menos se les da un respiro en este instante, ¿no? Por lo menos para llorar a sus muertos si es necesario. Concluyendo, creo que coincidiremos que hay que seguir movilizándose en el exterior, apoyando a la resistencia palestina allí donde estemos, porque este capítulo no está cerrado de ninguna manera, pero a la vez también, y esto quería comentártelo también, están apareciendo, incluso en nuestro propio campo, que esto es lo más complicado, críticos de salón, críticos de ordenador, a la resistencia, como por izquierda y por derecha. O sea, por izquierda se rindieron, hicieron todo lo que no hay que hacer, y por derecha, obviamente, el concepto de los terroristas y todo lo demás que ya sabemos, ¿verdad? Pero ante eso también hay que estar muy atentos porque hay como una campaña contra Hamas y contra la Yihad Islámica, sobre todo, que es peligrosa en el sentido de que precisamente esa resistencia es la que le ha permitido al pueblo palestino tener una cohesión frente a un ataque de tal envergadura. Sí, y tanto para el caso palestino como para el caso libanés, lo mismo en contra de Hezbollah, por ejemplo, ¿no? O sea, si existe el Líbano es gracias a Hezbollah, porque el Líbano pudo haber desaparecido en 2005. Si aún hay población palestina viva en Gaza, es justamente por la resistencia, que estas resistencias son Hamas y la Yihad Islámica y en menor medida el Frente Popular. O sea, y además Hamas fue electo popularmente por el pueblo palestino. O sea, los palestinos eligieron a Hamas y siguen pues, prácticamente arropando a la resistencia palestina. Y creo que es lo importante en el exterior, cerrando filas en torno a la resistencia, a cualquier forma de resistencia favorable al pueblo palestino, ya sea armado de cualquier otra índole, pero también no bajar la guardia, no porque se haya firmado este acuerdo o vaya a ocurrir el intercambio de rehenes, la situación en Palestina ha mejorado, todo lo contrario, el escenario sigue siendo casi el mismo
idéntico, no ha cambiado desde 1948. Entonces tiene que continuar, además apoyando la causa, continuar con el boicot, desinversión y sanciones, salir a las calles en el momento que sea necesario y, bueno, como todas las iniciativas que hay, ¿no? Incluso movilización popular en dirección a Palestina si es necesario, de toda índole, armada si es necesario. Entonces, sí, no debemos de normalizar la barbarie y creo que el olvido en cuanto al genocidio no solamente va para quienes lo han perpetrado, sino también para quienes han ido en contra de ello. Eso no se debe de olvidar y debe de continuar. El genocidio continúa y la limpieza étnica continúa en Gaza, en Cisjordania y en Al-Quds y en todo el territorio palestino ocupado desde hace 8 décadas casi. Muchísimas gracias, Cristian.